¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. La verdad que un poco resfriado, pero bueno, poniéndole toda la onda, las ganas. En esta ocasión les voy a mostrar unos materiales exteriores para trabajar en electricidad, como dije, cuando ya no hay cañerías, cuando uno quiere trasladar un toma. Obviamente se hace en cable canal. Y bueno, ahí están los tomas, los puntos, los accesorios exteriores. Hay de distintas calidades y les voy a mostrar unos que si yo los tengo que recomendar, no los recomiendo. Desgraciadamente son los que abundan en el mercado y bueno, no tengo nada contra la fábrica, contra la empresa que lo fabrica, pero eh, tiene bastantes falencias y créanme que podrían mejorar la calidad en algunos aspectos y sería bastante interesante. Pero bueno, vamos a mirarlo. Bueno, gente, como dije, hoy estuve haciendo derivaciones exteriores de tomas, de puntos y tomas. Y bueno, los no recomendables son desgraciadamente estos de la línea Sioca Plast. Ya de movida arrancamos viendo que el módulo toma viene multinorma o binorma, cosa que ya está prohibido. Después créanme que la tapa del módulo se sale con facilidad, dejando al descubierto los contactos de vivo, neutro y tierra. Y bueno, voy a sacarle la tapa, voy a poner pausa para que no pierdan tiempo viendo cómo sé usar el destornillador. Y volvemos a hablar de lo de adentro. Bueno, en este punto y toma ya vemos que la bornera no tiene la sección suficiente para albergar el cable de 2,5 milímetros que correspondería al toma. Mucho menos hay lugar en la caja o en la base para albergar los tres cables que serían el vivo, el neutro y la tierra. Acá nos vemos obligados a hacer una conexión en guirnalda, que no tengo nada en contra de la conexión en guirnalda, pero ya estaríamos violando una norma, porque si hacemos la derivación al puente, que sería el cable unirlo de acá a acá, bueno, ya estaríamos ocupando mucho espacio en la base. La base, bueno, viene para bulonar con 4 tornillos. La verdad que es bastante endeble, no es muy poco porcentaje, perdón, de superficie de apoyo de base para tanta caja. Cuando la gente enchufa y después va a desenchufar, obviamente si pega un tirón lo va a arrancar, pero si no apoya la mano y tira con cierta fiereza, o porque también tiene la particularidad que se traba, se viene con el módulo completo, dado que los tornillitos que unen, llamémosle el bastidor exterior a la base, son muy chiquitos. Yo nuevas y todo tuve que reemplazarlos por unos más largos. Incluso agujereé y abuloné con tarugos de 5 y bueno, ahí quedó firme. El punto, la verdad, cuando uno pone el cable en la bornera tiene que hacerlo con cierto cuidado, dado que cuando aprieta por alguna cuestión interna del módulo no termina de hacer el punto, o sea que no prende o no apaga. La verdad que sería un material, un accesorio muy útil para trabajar, pero bueno, habría que mejorar ciertos aspectos de calidad y de dimensiones, dado que bueno, cuando uno logra hacer todas las conexiones necesarias, no cierra la tapa, dado que el volumen de los cables, por más que uno los enrosque y le des vuelta, no entran. Así que bueno, gente, no los recomiendo. Recomiendo Helux Verona en la línea exteriores. Les mando un saludo, gracias por seguirme, espero les sea útil.